Hola, mi nombre es Giovanni Ospina y te doy la bienvenida a Seguridad en 3 minutos, una dosis perfecta de información y novedades. Antes de subirnos a un bote o a una embarcación mayor, lo primero que hacemos es colocarnos el chaleco salvavidas. Pero ¿sí será este chaleco el adecuado? ¿O el que mejor nos protegerá en caso de caernos al agua? Veamos. Desde su primer versión fabricada en 1854, los chalecos salvavidas han tenido una gran evolución. Su flotabilidad se mide en newtons y cuanto mayor sea el número, mayor flotabilidad tendrán. Se fabrican bajo normas ISO, cumpliendo también normas europeas, aunque en algunos países se rigen por sus propios estándares que son muy parecidos. Se diseñan para mantener a las personas a flote en el agua si cayeran, lo que no quiere decir que estén pensados solo para personas que no saben nadar. Su selección dependerá de la distancia de la costa donde nos encontremos, la actividad puntual que realicemos y de nuestra talla. Básicamente existen 4 tipos: 50 Newton, 100 Newton, 150 Newton y 275 Newton, aunque algunos fabricantes pueden tener referencias intermedias. Los chalecos de 50 Newton proporcionan 5 kilogramos de flotación, siendo adecuado para personas que saben nadar bien pero necesitan una ayuda para mantenerse a flote en aguas interiores tranquilas, utilizados en actividades náuticas deportivas como vela ligera, kayak o esquí náutico. Los chalecos de 100 Newton proporcionan 10 kilogramos de flotación, siendo ideales para mantener a flote a una persona que no sepa nadar pero que se encuentre consciente. Ideales para embarcaciones alejadas hasta 5 millas del puerto base o de refugio. Los chalecos de 150 Newton proporcionan una flotabilidad de 15 kilogramos. Permite mantener boca arriba a una persona inconsciente para evitar que se ahogue. Recomendables en náuticas de recreo y para barcos que naveguen en alta mar y en navegación costera. Los chalecos de 275 Newton proporcionan una flotabilidad de 27.5 kilogramos. Es el más empleado en trabajadores de plataformas petrolíferas que puedan llegar a encontrarse con las condiciones de mar más severas, pero por su tamaño dificultan más el movimiento, por lo que subir por sí solo a una balsa de rescate se hace difícil. Se pueden distinguir básicamente 2 modelos: los rígidos, que por dentro tienen varias capas de espuma de polietileno, cada capa de unos 5 milímetros de espesor, y que traen en la parte frontal del torso una mayor cantidad de capas, pues es esta parte frontal la que empuja hacia arriba, y una menor cantidad de capas en la zona de soporte de la cabeza, que pesa menos. El otro modelo corresponde a los chalecos inflables, que son menos voluminosos y más cómodos de llevar. Acá podemos encontrar los de activación automática, que se inflan cuando la persona se sumerge en el agua, y los de activación manual, que requieren un rápido tirón de una cuerda. Ambos podrían llegar a ser inflados con la boca, con el tubo de inflado o boquilla. El mecanismo que los activa son cápsulas de CO2 que deben estar siendo revisadas periódicamente para determinar su buen estado y, si es el caso, solicitar al fabricante un nuevo repuesto. Como sé que te gustó, suscríbete a mi canal. Dale click a la campanita para que recibas la notificación de cada publicación semanal y sigas conociendo lo que la industria, el internet, las marcas y yo sí queremos que sepas.